Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Julio, Cris y por primera vez Víctor Llevaría. ¿Qué tal estáis? Todo bien, ¿Qué todo tal? bien. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado. Bueno, lo primero, muchas gracias a los tres por vuestro tiempo. Como es el primer día de Víctor, voy a empezar por ti. ¿Qué te está pareciendo el mercado de fichajes del Atlético de Madrid? Pues bueno, un poco una locura, ¿no? Yo creo que nadie se esperaba, bueno, yo creo que sí, que la gente se esperaba que este verano pues empezaran ya a mover cosas después de esta temporada. Yo creo que le faltaba, ¿no? Al Atleti un poco rejuvenecer la plantilla, porque creo que la temporada pasada éramos de los equipos con la plantilla más veterana de las cinco grandes ligas. Y creo que ha sido necesario. A mí me ha sorprendido la velocidad de los movimientos, la verdad. Pero bueno, oye, ya son seis fichajes y espero que sean más. Cris, empiezo por ti, que no habíamos hablado de Marc Pubil y de Hanco. ¿Te los esperabas a estos dos? No. Bueno, a Marc Pubil para nada. De hecho, no me lo esperaba ni el mismo día. O sea, si por la mañana me dicen que le iban a fichar, no me lo esperaba para nada. Hanko un poco sí, aunque bueno, fue un movimiento que ya sabemos que parecía que lo tenía hecho con el Nassr, de repente no, de repente el Atleti. Hombre, yo creo que era un fichaje que el Atleti tenía en mente, sobre todo el Cholo tenía en mente desde el año pasado y bueno, al final se ha podido cerrar. Pero vamos, que sí, ha sido totalmente inesperado. En cuanto a cómo está el mercado, yo la verdad es que estoy con Víctor. Yo me esperaba movimientos, sobre todo movimientos de jóvenes, de jugadores que vengan un poco a que la edad media baje, porque creo que lo necesitábamos. Se iban veteranos como Witzel, Apiricueta, algún otro, es verdad que también ha sido Riquelme o Lino, que todavía no es oficial, creo, pero prácticamente. Pero era necesario. Lo que no me esperaba es que los movimientos fueran tan rápido. Es que la mayoría de fichajes se han cerrado antes de comenzar la pretemporada y eso es una gran noticia porque, por ejemplo, Julián Álvarez, que fue creo que el fichaje estrella el año pasado, creo que llegó una semana antes de la liga. Es verdad que sí que jugó los juegos y tal, pero solo Lenormand llegaron a finales de julio, o sea, llegaron como por estas fechas. Y es que en este momento, en este mercado, con una pretemporada que encima ha empezado más tarde, tenemos ya 6 fichajes, bueno, 5, casi 6, bueno, no, sí, 6 fichajes, que no me Pues, acuerdo, no sé contar, sin contar al Lenglet y a Muso. O sea que yo de momento estoy contenta, pero quiero más. Julio, ¿qué te parece Hanco, Pubil? Y ya aprovecho también para añadirte a ti la salida de Paul. pues Franco y Pubil, pues la verdad es que me ha recordado un poco en general este mercado a cuando, bueno, Fabrizio Romano no estaba tan de moda, no era tan viral y los fichajes parecía que ilusionaban un poco más porque no te lo esperabas realmente. Porque yo Pubil, por ejemplo, no me lo esperaba para nada porque empezó a sonar, si no me equivoco, la misma tarde que se realiza el fichaje. O sea, no es un rumor que hubiera estado bastantes semanas o días. Y Hanko, pues bueno, lo teníamos del año pasado también, pero parecía que estaba hecho con Al Nassr, que la opción estaba descartada y que el defensa que iba a venir era Renato Veiga. Y de repente, de un día para otro, aparece la opción Hanko de nuevo y se ficha. Veo a mucha gente vi a mucha gente quejándose de que viniera Hanko porque al final se idealizó mucho a Renato Veiga porque realmente es un jugador que, oye, que tiene unas características muy buenas y es muy polivalente. Pero yo creo que si el año pasado queríamos tanto a Hanko, yo creo que este año no creo que haya bajado tanto el nivel y por lo que he escuchado no es así. Realmente yo lo que he escuchado de gente que ha visto la liga holandesa es un central de mucha categoría, con muchas características defensivas, eh, pues bueno, que puedan ayudar al equipo y que además puede jugar también de lateral izquierdo un poco más defensivo. Y yo creo que es algo que le hace falta al equipo. Realmente con la salida de Reinildo, la salida de Pilicueta y la salida de Witsel, pues necesitaba refuerzos en esa posición y yo creo que a lo mejor necesita alguno más en cuanto a un central, por ejemplo, aunque sea de fondo de armario, como ya he dicho. Y bueno, en cuanto a la salida de De Paul, es una lástima que este jugador no se haya tomado en serio pues jugar en el Atlético de Madrid realmente, porque era un jugador que jugaba un partido bien, se tiraba otros cuatro, parece que de descanso, y ya se había mundial, pues ni te digo. Entonces es algo que, si eres tan irregular, además con un entrenador como el Cholo Simeone, que realmente te pide que te dejes todo en todos los partidos, yo creo que no vas a encajar. Y realmente cuando ha jugado
y le ha dado por jugar bien, ha sido de los mejores de la plantilla, eso es así. Y por eso digo que es una pena que realmente no se, parece que no se la ha tomado en serio y bueno, ha salido en el Inter Miami para mí por un precio a lo mejor un poco bajo, pero igualmente me parece que es una salida que si no era por una cosa, era por otra, pero tenía que acabar saliendo. Víctor, ¿cómo ves, ya que es tu primer día, los 6 refuerzos? Pues yo los veo muy bien. Yo estoy en la línea de lo que ha comentado Julio y también lo que ha comentado Chris. Yo creo que lo más importante era rejuvenecer la plantilla, se ha hecho. Sí que es verdad que ha venido bueno, ha venido Janko, que en principio el nombre principal era Renato Veiga, que es un perfil pues menos contrastado, pero más joven, y podemos decir que Renato Veiga a lo mejor te puede dar 10 años y Janko, pues 5 años, ¿no? Pero al final Janko no solo te ha mostrado un gran nivel en la liga holandesa, también en Champions League, que es muy importante. Es un jugador, pues, es un perfil bastante más diferente al de Renato Veiga, pero creo que es un perfil más cholo. Aparte de que está más contrastado, que esto es evidente, es mucho más defensivo, que va bien al corte, que defensivamente pues es un seguro y al final Renato Veiga tiene otras características, que es, por ejemplo, la salida de balón, también es mucho más polivalente, aunque Janko también, pero Renato Veiga también te puede jugar en la zona de pivote, porque empezó jugando en esa posición en el Basilea, si no me equivoco, y es un perfil también interesante. Y aún no lo doy por descartado, porque creo que tiene que venir otro central, pero bueno, ya eso es cosa mía. Y en la parte ofensiva han venido también Almada y Baena, que a mí me parecen dos aciertos totales, porque primero Baena es un jugador, podríamos decir, el fichaje más top hasta el momento del Atlético de Madrid, porque sí que es verdad que viene de un Villarreal, que a lo mejor no es un equipo que esté en un primer escalón, pero al final es un jugador que creo que es de los jugadores con más ocasiones creadas en Europa, que en el último pase es muy bueno, que es bueno, que parte de izquierda, pero que le gusta mucho meterse por dentro, que eso también le hacía falta al Atlético de Madrid, un jugador que le guste moverse por zonas interiores y que tenga calidad. Almada más de lo mismo, porque es un jugador parecido. Y eso es lo que necesitaba el Atleti, ¿no? Porque hemos visto la pasada temporada equipos encerraditos atrás, donde el Atleti ha sufrido mucho porque no tenía esa calidad ofensiva, porque sí que es verdad que podemos hablar de Juliano, ¿no? Que ha sido una de las grandes irrupciones esta temporada, pero no es un jugador con una excelencia técnica, es un jugador pues que tiene mucha garra, mucho sacrificio, mucha entrega, pero que tiene que mejorar en la técnica, ¿no? Que seguro que va a mejorar porque tiene mucho por delante. Pero la Atleti necesitaba eso, jugadores con toque, con calidad, y eso es lo que ha fichado el Atlético de Madrid con Almada y Baena. Así que hasta el momento el Atleti ha fichado lo que necesitaba, aunque aún falta mucha tela por cortar. Cris, ¿qué salidas darías tú del Atlético de Madrid actual? Hombre, bueno, creo que para mí, no lo hemos comentado, pero lo aprovecho para decir, para mí De Paul había que venderlo sí o sí, porque acaba contrato el año que viene, año de Mundial, no ibas a sacar nada y sí, hemos sacado poco, pero claro, hemos sacado poco teniendo en cuenta la temporada que ha hecho, que ha sido de las mejores temporadas que ha tenido aquí y aún así ha tenido tramos bastante reguleros. Pero bueno, era por certificar que creo que De Paul ha sido una salida que teníamos que hacer y era clave. Ahora bien, hay que fichar a un centrocampista para suplir a De Paul, eso yo lo tengo claro, hay diversos perfiles en mercado que interesan, pero hay que fichar. Y de los que quedan ahora, bueno, para mí Nahuel Molina es también un jugador que debería de marcharse, porque creo que no ha dado, un poco como De Paul, pero sí que ha hecho algo de más ganas, pero no le da, esa es la realidad. Luego ahora de repente pues vuelve a ser muy buen jugador, pero lo dudo porque no va a ser titular, al menos de momento. Otro jugador que yo, a pesar de que lo hemos comprado, daría la opción a lo mejor de venderlo sería Lenglet, la verdad. Claro, siempre y cuando fiches otro central, porque si no se te queda coja la defensa, que ya de por sí creo que necesitaríamos otro central. Yo al Lenglet por una buena oferta y recuperar lo que has invertido, que creo que ha sido muy poco,
yo no lo vería mal. Y a lo mejor la gente puede decir, Javi Galán, pues yo Javi Galán creo que me lo quedo porque creo que va a pelearse el puesto con Ruggeri. Y es un jugador que, bueno, sabemos para lo que da, pero creo que ha demostrado que en partidos ante equipos de tabla media cumple bastante bien y es diferente a Ruggeri, ¿no? Ruggeri es más de zancada y Javi Galán es más de regate, más de llegar a lo mejor pues eso, a intentar meterse por dentro, algún pase. Bueno, ya sabemos lo que es verdad que luego defensivamente es algo más débil. Y de momento creo que esas serían, porque bueno, Lemar ya doy por hecho que se ha marchado, aunque todavía no es oficial, temiendo estoy que pase algo. Lino prácticamente también. Y el resto creo que tendríamos, o sea, creo que todos los que hay ahora, de momento, bien. Y Saúl, que también le ha venido bien al Atlético desprenderse Uf. de él, porque era Me una había roca, ¿no? olvidado Para de él. Saúl, fíjate. Bueno, creo que a Saúl, ¿sabes lo que pasa? Que ya daba por hecho, al final del año pasado ya fue esa despedida. Bueno, sí, Saúl daba por hecho que ya no contaba, pero sí, otra baja que ha sido importante, sobre todo en lo que es materia salarial, porque Saúl tenía un contrato muy grande y ha sido clave, literalmente, para que el Atleti haya podido hacer tantos fichajes, porque sí, ha hecho 6 fichajes y de esos 6 fichajes todos tienen una masa salarial, todos cobran y Saúl ha sido clave en ese aspecto, al igual que, bueno, Azpilicueta, Witzel, que también tenían salarios altos. Julio, ¿añades alguna salida? ¿Te parece bien todo, lo mismo que Cris opinas? Sí, o sea, del equipo que hay ahora mismo, yo creo que se pueden adecuar un poco las piezas, aunque no salga nadie. Pero realmente, si nos ponemos en un escenario ideal, sí que lo mejor sería sacar a Nahuel, quizás meter en un centrocampista y que los laterales sean Llorente y Pubil. Y por ahí, ya digo, fichar un centrocampista que pueda ser pues un pivote más puro, a lo mejor, o un jugador más de creación. Porque yo creo que Johnny Cardoso no es tan pivote como la gente a lo mejor se piensa que es. Quizás un pivote más para ir a la presión que para jugar posicional. Entonces sí que a lo mejor pues se puede jugar un perfil por ahí que podría ser, como ha dicho Víctor, Renato Veiga, que puede jugar también por ahí, se puede adaptar de pivote, además de central y demás. Y para mí un fichaje que se tiene que hacer, que me parece, no sé si a lo mejor más importante que realmente que salga Nahuel y fichan un centrocampista o algo así, me parece un regateador pero un banda, que alguien que sea realmente un extremo puro. Porque Baena ha venido, pero no es un extremo puro como tal, sino yo a lo que me refiero es un extremo que pueda salir a lo mejor del banquillo para cambiar un poco el estilo de juego en un momento dado contra algún equipo, que se encierre un poco más y que pueda jugar más de extremo puro, que para mí la opción de Lino de quedarse este año y ser suplente, pues con esa explosividad que tiene en un cambio de ritmo, pues te podía aportar. Y ya que se ha ido, pues yo creo que se tiene que fichar a alguien. Se habla de Millot, que juega en el Stuttgart, pero tengo entendido que es más media punta que banda. Es muy regateador, pero es más media punta que banda. Entonces no creo que sea el perfil realmente que necesita el Atleti y Almada tampoco lo es, no es extremo puro. Entonces por ahí es por donde yo más o menos tiro la evolución del mercado, porque si se queda todo como está con los tres laterales derechos teóricos que tenemos, yo creo que a lo mejor el Cholo quiere ver a Llorente más de centrocampista y que haya una competencia en el lateral derecho, como hemos dicho antes. Víctor, aparte, no sé si quieres añadir algo que han dicho los compañeros y también qué te pareció la renovación de Coque y Griezmann. Pues a ver, la renovación de Coque y Griezmann a mí me parecen fundamentales más que nada porque al final lo que estás trayendo es gente muy joven que necesitan maestros, ¿no? Yo creo que Almada puede aprender mucho de Griezmann, Baena más de lo mismo, Cardoso porque sigue siendo bastante joven, aunque ya está, podríamos decir, bastante aposentado en la élite, también puede aprender de Coque. Entonces yo creo que estos perfiles, sobre todo Griezmann y Coque, ¿no? Que saben lo que es el Atlético de Madrid, es esencial. Respecto a lo que comentabais antes de tema salidas y tal, yo con lo del Lenglet, por ejemplo, discrepo con Chris. Creo que, bueno, a mi parecer Lenglet fue el mejor central la pasada temporada del Atlético de Madrid, pero sí que es verdad que tú no puedes tirar con Lenglet de titular, ¿no? Entonces ahí, por eso se ha fichado a Janko.
que teóricamente es el perfil titular, pero a mí lo que a lo mejor es sensación mía, pero tengo un poco, me temo que como la Atleti ha fichado perfiles, podríamos decir, polivalentes, pues se planten aquí. Porque Almada te puede jugar de media punta, te puede jugar en banda izquierda, en banda derecha también, aunque no ha jugado mucho allí. Entonces a lo mejor te utilizan esto para excusarse y decir que no hace falta más fichajes. Pero eso es un error, ¿no? Por lo que contaba antes Julio, Millot, nos pintan algunos que es el regateador que necesita el Atlético de Madrid, pero no es un regateador para nada. Algunos dicen que puede ser el sustituto de Paul, pero tampoco me lo parece porque es un jugador muy diferente. Entonces ahí aún faltan piezas por encajar, ¿no? Falta un regateador de verdad, yo qué sé, por decir un nombre, un Lookman, que no sé si va a venir, pero me refiero a ese perfil, un tío que encare, que tenga calidad y que tenga la portería entre ceja y ceja y que tenga sobre todo regate, un Carrasco, es lo que nos falta, un Carrasco y un sustituto de De Paul. Un sustituto de De Paul, sonó en su día Palacios, bueno, también suena Javi Guerra. Entonces, no sé si el Atleti necesita sacar a otro futbolista, no sé si necesita sacar a Molina, que para mí tiene que salir, o si necesita sacar a Gallagher, que yo, por mí que se quede, pero ahí faltan aún piezas por encajar y a mí me da miedo eso, ¿no? Que como la Leti ha traído jugadores que te pueden jugar en varias posiciones, pues se planten aquí no, y decidan no fichar más. Para mí el interrogante es Gallagher, ¿eh? No sé cómo va a funcionar y yo le veo una posible salida, además pagando un buen dinero por él, porque todavía es un jugador sobre todo muy cotizado en la Premier League. Chris, tú a Gallagher, ¿cómo lo ves? Porque de hecho lo puso bastante en banda, no digo de extremo, pero sí que lo ponía en banda y al final no, pocos partidos he jugado en su posición realmente. Bueno, pues a ver, es que el tema Gallagher, a mí Gallagher me gusta mucho, pero es un perfil de jugador para un tipo de juego muy concreto. Entonces, si el Atleti no va a jugar a ese tipo de juego agresivo, de recuperar balón, de salir a la contra y demás, bueno, pues no va a ser tan útil. Y a mí lo que no me gustaría es volver a ver a Gallagher en banda, donde creo que no se ha adaptado. Pero aún así creo que yo me lo quedaba porque creo que la temporada es muy larga, ya se vio el año pasado, incluso llegó momentos en los que incluso fue importante, pero claro, el gran dilema es que Gallagher cobra, creo que son 8 millones, es un jugador que te ha costado 40 kilos y evidentemente si no va a ser titular o no va a tener tantos minutos, pues es obvio que esté en la palestra de posibles salidas. Además es un tío de los pocos en la plantilla, de los que ya teníamos, que tiene buen mercado, que tiene un mercado en el que puedes fácilmente venderlo por 40, 50 millones a Inglaterra, porque es un jugador muy cotizado allí. Pero aún así, esto ya es cabezonería mía, yo sí que me lo quedaba. Julio, ¿te quedabas a Gallagher? Creo que con una buena oferta de 40, 50 millones, como ya estamos diciendo, y además si, sobre todo si se trae a alguien con ese dinero, que yo creo que además de la masa salarial y bueno, se le añade lo que paguen por él en el fichaje, yo creo que se puede sacar mucha tajada de ello. Y además, pues si con esos 40 50 millones se inviertes en posiciones, pues ya digo, el sustituto de De Paul o ese extremo puro que estábamos hablando, pues yo creo que no me parece un jugador que si se va vaya a doler realmente al conjunto a la formación de la plantilla, por así decirlo, en cuanto a sustitutos de posición y demás. Entonces yo creo que si es más bien prescindible y puede sacar una buena tajada, pues yo creo que si viene una buena oferta, sí que la vendería. Víctor, algo que añadir a Gallagher y para ir terminando, porque tampoco hay muchas más noticias, ¿exiges títulos al Atlético de Madrid esta temporada que viene? ¿Sí o no? Yo con el tema Gallagher, a ver, depende de la oferta. Si te llegan 50 millones, pues es muy difícil decir que no. Pero es que también es verdad que Gallagher en toda la temporada no ha jugado en su posición, porque o ha jugado en banda izquierda, que no es su posición, o ha jugado de pivote, que tampoco es su posición. O sea, Gallagher, cuando ha explotado, por ejemplo, en el Crystal Palace, que creo que marcó 8 goles y dio 5 asistencias, o sea, cifras brutales, jugaba de media punta casi. Jugaba o de media punta o de interior derecho. Y ahí no lo hemos visto casi a Gallagher. Entonces a mí
antes de decir o de decidir si Gallagher se va o no, me gustaría verle en su posición, con regularidad. ¿Y le sigues títulos al Atlético de Madrid, sí o no? A ver, yo exigir títulos es muy difícil cuando en Liga te vas a enfrentar a Madrid y Barça, que por mucho que te hayas gastado tienen mejor plantilla, y al final la Champions ya sabemos que es muy difícil. Entonces, no sé si le exijo títulos, porque también el Atleti ha traído chicos muy jóvenes, muchos de ellos con muchísima proyección, como es el caso, por ejemplo, de Pubí. Entonces sí que es verdad que el fútbol necesita de resultados inmediatos, pero yo creo que el equipo necesita tiempo, porque al final son muchas caras nuevas, son jugadores muy jóvenes. Entonces yo creo que este proyecto es un proyecto sobre todo a largo plazo y yo creo que hay que tener paciencia en cuanto a la adaptación y lo que sí que le exijo al equipo es competir, eso sí, competir hasta el final, no quedarme en marzo sin fuera de la carrera de la Liga o de la Copa del Rey, pero al final exigir ganar un título es difícil porque hay muchos factores que interfieren en eso y al final lo que te digo, te enfrentas a Madrid y Barça que sobre el papel son mejores. Para ir terminando, Cris, ¿os atrevéis a dar vuestro 11 título? ¿Cuál sería del Atlético de Madrid o no? Bueno, yo más o menos a día de hoy Hmm. te diría un poco yo más que el 11 porque tampoco sé cuál es el plan de Simeone, porque hoy decían que O tu Pubil a 11, lo ¿cuál sería mejor. tu 11 titular ahora mismo? Da igual la Bueno, formación que tú quieras. pues yo diría Oblak, centrales Lenormand, Janko, de momento. En banda voy a apostar de momento Llorente, voy a tirar Ruggeri, fíjate. Pero vamos, que Pubil lo está haciendo muy bien. Centro del campo, por dar un 4-4-2, pero vamos, que te quiero decir. Centro del campo, Cardoso Barrios, Baena y. mm, Claro, es que está complicado, es que ahí hay bastantes piezas. Hombre, está claro que arriba, fíjate que yo seguiría tirando por Sorlot Julián. Creo que el año pasado no lo vimos mucho y me gustaría verlo al menos ahora, en esta pretemporada. Y luego en la otra banda, claro, puedes adelantar a Llorente y meter a Pubil, o sea, puedes hacer varias cosas, pero de momento me quedaría con eso porque, claro, falta el perfil de Enzo Millot, que, bueno, creo que estará ahí al llegar, pero es lo que decís, es que nos falta ahí ese regateador y ahí se me queda un poco la incógnita. He puesto esto, pero claro, ahora pensando lo digo, claro, ¿y qué hago Juliano. con Juliano, por ejemplo, o qué hago con Jiménez? O sea, creo que eso es bueno, ¿no? Que si a mí me está costando, porque hay muchas piezas, el año pasado creo que no costaba tanto, porque más o menos sabías que había un equipo A que estaba todos bien. Este año sí que creo que va a costar, pero bueno, tengo que ver también un poco la pretemporada, cómo está jugando el equipo para tomar decisiones. Ahora mismo, eso es así, los jugadores que yo más destacaría. Julio. Yo también tengo muchas dudas, pero oye, bendito problema, ¿no? Y al final yo diría Oblak, Llorente, Lenormand, seguramente Janko, porque Jiménez, pues a mí Jiménez siempre me ha gustado mucho cuando está al nivel y cuando no se lesiona, que eso es lo raro, por desgracia. Entonces, pues pondría a Janko y tiraría por Ruggeri para ir apostando por él, aunque es un jugador que realmente me sigue dejando muchas dudas porque no me parece que es la realidad que se tendría que haber fichado, pero bueno, yo creo que se puede apostar por él y a lo mejor, oye, sorprende. En el doble pivote, por así decirlo, pondría a Johnny Cardoso con Barrios, porque me parece que Barrios tiene que tomar posiciones un poco más ofensivas, que me parece que es donde realmente puede destacar. Banda derecha Juliano, porque ya hizo una temporada muy grande y algunos lo quieren ya olvidar. Banda izquierda Baena y arriba Julián, y tengo la duda de si meter a Sorlo, como decía Chris, o meter a Almada y que Julián sea más un 9 puro, porque Almada sí que lo poco que he visto me gusta bastante, la verdad. Me parece una combinación, seré yo el Sí. único, que me parece una combinación de Griezmann con Correa, una cosa así, aunque tiene unas características muy propias, y me parece que puede dar mucho, y me parece que Julián jugando de 9 puro
o con sus características, obviamente, no como 9 de área como Sorlo, me parece que puede dar mucho al Atleti. Entonces está ahí un poco la duda, pero oye, de momento sería Y ese. Víctor, para terminar el tuyo, Pues el mío va poco en la línea de Chris y de Julio. En portería Oblak. Voy a hacer 4-4-2. Llorente en el lateral. Lenormand y Janko de centrales. Creo que Lenormand se siente más cómodo al lado de un central alfa. Creo que ese central alfa, esos galones los tiene que tener Janko esta temporada. Y en el lateral izquierdo Ruggeri, pero también sí que es verdad que si juegas en línea de tres, puedes optar por poner a Ruggeri de lateral zurdo, ahí de lateral zurdo, de central zurdo, o que juegue también de carrilero, que ahí también es donde ha jugado la mayor parte de los partidos en el Atalanta. Pero en 4-4-2 pondría a Ruggeri de lateral, en el medio a Cardoso y Barrios. En la banda derecha, Juliano, aunque también puedes meter a Barrios y en el medio hacer una especie de Cardoso Coque, porque sí que es verdad que en muchos partidos esta temporada hemos visto a Barrios jugando en esa banda derecha. En la banda izquierda no hay ninguna duda, Alex Baena. Y arriba yo estoy con Julio, Almada un poco de media punta y Julián de 9. pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir algo más. Se ha quedado vuestros once de momento de lo que lleva el mercado del Atlético de Madrid. Y nos veremos otro día a ver cómo sigue el mercado y las noticias del Atlético. Encantado. Genial, muchas Así, gracias. Un placer. así que muchas gracias y un abrazo a los tres. Adiós. Chao.